Hola chavales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 2024 y como leéis en el título iniciamos una nueva serie que va a consistir en correr con el Red Bull Bora-Hansgrohe el Giro de Italia 2025. Para los que seáis nuevos en el canal y no sepáis cómo suelen ir estas series, este tipo de series en mi canal, pues os lo voy a explicar muy rapidito. Básicamente este año he seleccionado para correr el Giro de Italia al Red Bull Bora-Hansgrohe. Pues bien, todos los días que se dispute la carrera en la vida real, pues vais a tener un vídeo. ¿A qué hora se va a subir el vídeo? Pues normalmente se va a subir a las 3 horas española. También que os quería comentar que básicamente la duración de los vídeos irá dependiendo, porque ¿cómo va a ser la estructura de estos vídeos? Pues primero os presentaré la etapa y luego haremos un pequeño análisis de la etapa. Por ejemplo, en este caso es de Durazo a Tirana, pues os diré los kilómetros que hay y más o menos analizaremos los puertos y la parte final de la carrera. ¿Que esto cómo lo vamos a usar? Pues básicamente usando dos fuentes, que va a ser el Pro Cycling Stat y luego la página oficial del Giro. También que comentaros pues sobre el juego, estoy usando la World Database 2024 y en la dificultad que vamos a correr esta carrera, perdonad por quedarme pillado, va a ser la extrema, que es la máxima dificultad que tengo cargado. Una vez dicho esto, pues vamos a darle siguiente, vamos a seleccionar el equipo de Red Bull Bora-Hansgrohe, como os he comentado, el equipo de Primo Roglic, que evidentemente pues es uno de los grandes favoritos, bueno, yo diría el gran favorito junto a Juan Ayuso para ganar esta clasificación general del Giro de Italia. Ya veis que el 8 del equipo alemán pues es espectacular, con Primo Roglic, Daniel Felipe Martínez, luego Jai Hillin, Giulio Pellizzari, Jan Tratnik, Giovanni Aliotti, Nico Denz y Gianni Moscon. Una vez dicho esto, vamos a darle siguiente. Ya veis que todos están bastante bien. Y una vez que estemos en el periódico, que como veis los máximos favoritos son Mads Pedersen, Thomas Pidcock, Wout van Aert, Primo Roglic, Pello Bilbao, Olascoy, Paul Mañer, Sorge Andersen, Diego Ulissi, Richard Carapaz. Que bueno, y aquí ya estáis pudiendo observar que según el perfil de los favoritos, pues nos viene gente que se desenvuelve bien en este tipo de colinas y bueno, y de montaña al puerto de segunda, y luego pues tiene una punta de velocidad, pero tanto hay corredores que son muy rápidos y muy buenos para este tipo de etapas, y luego hay sobre todo dos hombres de la clasificación, bueno, tres hombres de la clasificación general que lo podrían hacer muy bien. Primo Roglic, que es un claro favorito, disculpar por la trabada, y luego un Pello Bilbao y un Richard Carapaz que pueden hacer un buen papel. Una vez dicho esto, vamos a analizar un poco la etapa. Como veis, empieza el Giro de Italia. Las tres primeras etapas van a ser en Albania, estas de Durazo a Tirana, que bueno, tiene una jornada de 160 kilómetros. Ya veis que hay tres puertos puntuables, uno de segunda, que es el largo, y dos de tercera. Vamos a pasar a analizar la jornada, que bueno, ya veis que literalmente en el perfil que os voy a poner de Pro Cycling Stat, digamos que los primeros 67 kilómetros son totalmente planos y luego se encuentran el puerto de segunda. Este puerto de segunda, ¿qué tiene? Pues básicamente en cuanto a longitud tiene casi 13 kilómetros al 5,2%. Como estáis viendo en el perfil, lo más duro es del kilómetro 2 al 7, siendo el kilómetro más duro del 4 al 5, que ese kilómetro tiene el porcentaje medio del 6,7. Luego, como se puede observar en la página oficial del Giro, se supone que la pendiente máxima de este puerto es un 11%. Como veis, después de coronar el puerto de segunda, digamos que hay un falso llano y luego empieza el descenso más serio. Luego, en el kilómetro aproximadamente 123, bueno, un poquito antes, empieza el puerto de tercera, que es el puerto de Surrey, que bueno, los dos últimos ascensos son al mismo puerto, que tiene una longitud de 7 kilómetros al 4,5%, donde sobre todo destaca del kilómetro 2 al 3, que tiene un porcentaje medio del 8,3. Así que bueno, una vez dicho esto, bueno, también os quería comentar una cosa, y es cómo va a ser la meteorología, que esto va a ser con la página oficial del Giro. En principio la carrera se va a dar el banderazo de salida a la 1, o eso entiendo yo, y va a estar encapotado, es decir, nublado, pero luego ya veis que sobre las 5 de la tarde hay previsto que caiga que llueva un poquito. También os quería hablar sobre los últimos kilómetros, que ya veis que pues bueno, son los últimos 3, porque es lo que nos proporciona la página oficial del Giro de Italia, y así se ve un poquito bien. Ya veis que del kilómetro 3 al 2,5 es con tendencia descendente. No es tampoco una bajada muy pronunciada, pero
sí que es cierto con tendencia ascendente. Por ejemplo, cuando faltan más o menos 200-300 por ahí, hay una curva izquierdas, luego justo cuando quedan 2 kilómetros para la línea de meta hay una curva a derechas, luego cuando quedan 500 metros hay otra curva a izquierdas y veremos en el final. Una vez dicho esto, pues nos vemos en la etapa 3D y vamos a ver la forma que tienen nuestros diferentes corredores, ya que somos uno de los favoritos con Primo Roglic. Conectamos al inicio de esta primera etapa del Giro Italia 2025 y bueno, como veis está lloviendo más o menos como va a ser en la vida real, aunque en principio la primera parte de la etapa va a ser encapotado, disculpad por la trabada, pero no va a llover. Vamos a poner de momento a todos mis corredores para adelante y vamos a repasarlos uno a uno para ver la forma del día que tiene cada uno de ellos. Vamos a empezar por Daniel Felipe Martínez, que como veis el corredor colombiano podría ser incluso el segundo líder. Ya veis que los stats de su pues los tiene todo muy bien. El prólogo no lo vamos a valorar porque es una etapa en línea, uno de descenso, uno de pavé, que bueno, el descenso tiene muy poco y hoy debería ser importante porque está el descenso del puerto de segunda, luego el descenso, más bien los dos descensos del puerto este de Surrel. Luego vamos con Jay Hindley, que podría ser casi otro líder. Ya veis que le suben los stats de media montaña y colina, también descenso y combatividad. Jan Tratnik un -1, aunque es un +1 porque realmente ya veis que le suben los stats de subida. Le quitan uno de prólogo, que como digo no es importante porque es una etapa en línea. Le quitan descenso y combatividad. Luego Gianni Moscon tiene un +1, aunque es un +1 un poco falso porque le suben un punto de montaña, un punto de descenso y un punto de combatividad. Primo Roglic bien porque tiene un +1, aunque podría ser mejor. Ya veis que le suben uno de colina, uno de descenso, uno de energía y otro de combatividad, que bueno, esa colina y esa media montaña para el puerto de tercera va a ser importante. Pellizzari muy bien, +2, ya veis que los stats de subida le suben 2 puntos, luego un punto el de llano, el de pavé no vamos a mirarlo porque no tiene este tipo de característica esta etapa. 2 de descenso, 2 de combatividad, luego 3 puntos de los stats físicos de energía y de resistencia y uno de recuperación, -3 para Leotti, que es el corredor italiano es bastante importante, debería ser bastante importante para esta etapa, pero tiene un -3, menos mal que el Red Bull Bora, el equipo alemán, tiene otros corredores importantes. Y luego Nico Denz está bastante bien porque tiene un +2 y ya veis que pues es muy bruto, sobre todo, en media montaña no, pero por ejemplo en colina está bastante bien, 76 en llano, 73 en sprint, 73 en sprint, lo había dicho bien, 73 también en aceleración, 79 de descenso, 77 compatibilidad, 80 en energía y resistencia y luego 76 en recuperación, que este stat al ser una vuelta larga puede ser bastante importante. Vamos a hacer las protecciones, que básicamente es Giovanni Aliotti. Voy a mirarlo así, sí, ya que estamos, sí tengo la Star List que lo puedo hacer aquí en la doble pantalla, lo que habréis dejado de escuchar la lluvia. Creo que es Giovanni Aliotti, así que lo había dicho bien. Vamos a poner que proteja a Primo Roglic y luego yo creo que Jan Tratnik va a proteger a Daniel Felipe Martínez porque el corredor colombiano yo creo que va a ser el segundo líder. Por si acaso Primo Roglic falla, que no lo he dicho, pero es muy importante destacar que tiene 84 de forma, así que cuidado con eso. Ya veis que se está poniendo a tirar el Alpecin Fenix porque evidentemente a ver quién tiene de sprinter el equipo belga, que tiene a Kaydan Gross, así que lo pueden tener posibilidades, aunque a lo mejor no aguanta el puerto de tercera o el de segunda según el ritmo. El UAE evidentemente va a tirar porque tiene a Juan Ayuso y luego, por ejemplo, Juan Ayuso puede ser un corredor que se les desenvuelva bien en este tipo de etapas. Evidentemente el Bisma pues tiene a Wout van Aert. Mira, Olaf Koy salía uno de los favoritos en el juego, pues ya descartamos porque está tirando. Lidl Trek, que evidentemente está tirando porque tiene a Mads Pedersen y Ciccone. Y luego el Bahrein pues tiene a dos corredores importantes. A ver quién tenía, pues el propio Pello Bilbao y Tiberi. Ya veis que por ejemplo el Education First también tiene los nuevos maillot para este Giro de Italia, que esto es gracias a la World Database, como he dicho al principio del vídeo, que el Education First, vamos a ver con quién viene. A ver, Richard Carapaz es un corredor que lo puede hacer muy bien en este tipo de final de etapa. Y una vez repasemos los favoritos, los escapados que hay, que en este caso son 3. Dion Smith, que también el Wonti, por cierto, viene con otro maillot, así que bien, lo han puesto. Jota, el corredor de 1X, no sé si he dicho bien, de Arkea.
no sé si he dicho bien su nombre, y luego este Zanoncelo del el italiano del Bardiani. Una vez dicho esto, nos vemos cuando estemos a punto de llegar al puerto de segunda, porque estos vídeos, como digo, en cuanto a duración va a depender lo que tarde en el análisis, y sobre todo luego vamos a ver las partes importantes de la etapa para decidirla. Una vez dicho esto, pues nos vemos cuando vayamos a llegar al puerto de segunda categoría. Conectamos cuando quedan un poquito más de 100 kilómetros y bueno, vamos a preparar el treno, que yo creo que es evidente que primero va a ir a Aleotti porque es el que peor está. Luego está entre, yo creo que Jan Tratnik y Nico Denz. Pues bueno, vamos a mirar a Moscon, sin Moscon, porque Moscon era un hombre que era muy bueno en este tipo de jornadas, pero claro, como ha tenido esos años malos en el Ineos y en el Astana, pues ya no tiene tan buenos, así que vamos a ponerle. De hecho, vamos a poner antes a Moscon que a Aleotti. Vamos a ponerlo así. Después sí que tengo bastantes dudas de cómo organizarlo. 77 tiene Nico Denz, 77 también Pellizzari, pero tiene media montaña muy alta. Pues vale, vamos a poner, yo creo... Pues vamos a poner a Jan Tratnik, sí, al corredor esloveno. Después de Jan Tratnik vamos a poner a Nico Denz, el alemán. Después de Nico Denz vamos a poner a a Pellizzari. Bueno, vamos a poner antes a Jai Hindley. Vamos a ser valientes porque el objetivo es ganar esta primera etapa, ya que el perfil de la jornada es bastante suculento. Vamos a colocar a Pellizzari. Vamos a poner un poquito más de caña a Moscon, que bueno, el treno va a ser un poco de aquella manera porque ya veis que están un poquito desperdigados, salvo Moscon y Aleotti, todos están bastante alejados. Disculpad por la trabada que he tenido. Vamos a ver que ya Moscon está en las primeras posiciones, al igual que Aleotti y Jai Hindley, que bueno, Jai Hindley le coloca en mitad del treno por delante de Pellizzari, Daniel Felipe Martínez y nuestro líder principal, Primož Roglič, aunque evidentemente Daniel Felipe Martínez, si el corredor esloveno Primož Roglič se encuentra mal, pues él podría hacer el papel de líder. Vamos a ver cómo se queda la clasificación general. Me gustaría tirar muy fuerte en este puerto de segunda categoría, pero como se está quedando para atrás, pues a ver, este puerto de segunda categoría realmente le valoran así porque es largo, porque en cuanto a dureza, ya hemos hablado antes cuando hemos analizado al principio el puerto, en la altimetría, con la página de Pro Cycling Stats, que realmente pendiente media no la tiene muy alta. Pues vale, justo los líderes son los que se quedan más retrasados, que son Daniel Felipe Martínez y el señor Primož Roglič. A ver, puedo seguir tirando, pero ya veis que en este inicio del puerto de segunda de Grazén, pues la verdad es que se estrecha bastante. Así que bueno, vamos a seguir trabajando con Gianni Moscon, pero tampoco nos vamos a matar mucho, porque a Daniel Felipe Martínez y a Primož Roglič les está costando llegar hasta la parte delantera del pelotón, y eso la verdad es que me está fastidiando bastante y me está enfadando. Pero me sorprende lo de Education First. La verdad es que la gente de la World Database hace un trabajo espectacular. Vale, vamos a ponerlo ya al 85% a Moscon, porque veo que Education First con Stenhauser, que el año pasado ganó una etapa aquí en el Giro de Italia, pues está bastante bien. Y bueno, ya vemos que Moscon pues está tirando a un gran ritmo, está tirando a reventar, y vamos a intentar que en la parte final, bueno, en la parte intermedia que veis hay un rojo, vamos a intentar tirar fuerte. Bueno, vamos a más bien a tirar vamos a atacar incluso, porque ya veis que evidentemente con el Red Bull Bora pues tengo bastante material, que ahí me queda un poco en blanco a la hora de comentarlo. Vamos a ir a tirar el 79%. La verdad es que me ha dado una pena de no poder hacer ningún vídeo analizando los favoritos y también analizando el recorrido, pero como ya llegaba tarde, pues he decidido hacer esta serie. Y luego otra cosa que no he comentado es que después del vídeo de esta serie del Red Bull Bora, pues haremos un vídeo haciendo un resumen comentado de lo que haya pasado con el ganador de la etapa. Por ejemplo, si mañana en la vida real la gana Primož Roglič, pues haremos un vídeo en el título con el nombre de Primož Roglič que gana la etapa 1, y yo haré un vídeo comentando mis impresiones y haciendo un breve resumen. O sea, no va a ser como otros años que sí subía ese vídeo, pero que no era para nada comentado. Así que este año lo vamos a hacer así. Vamos a ver cómo sale, cómo lo apoyáis y todo eso. Vale, aquí Stenhauser, Dul, bastante bien colocada, Remy Cavagna, Wout Poels, que este año vamos a ver cómo se comporta Fortunato, que bueno, viene de hacer por ejemplo un Tour de Romandía
bastante impresionante. La verdad es que el ritmo de Gianni Moscon está siendo bastante bueno. Todavía quedan 3 kilómetros para coronar. Estamos más o menos en la última parte dura, por lo que vamos a dar ya el avituallamiento a Gianni Moscon. Ahí está tirando a un gran ritmo y yo creo que vamos a provocar un ataque con Giovanni Aleotti, que encima teniendo un -3 pues es un corredor que no vamos a usar mucho. Vamos a ver si Gianni Moscon aguanta para por lo menos darle el avituallamiento ya a un corredor que ha cedido del pelotón, que en este caso es Frentin. También varios corredores ahí del Arkea, del Cofidis, Lastra, incluso el corredor español. Ya veis que la ventaja respecto a los escapados ha reducido bastante la que llevan, 1 minuto 40 de momento. Provisionalmente se ha colocado el líder el noruego del Arkea, que me había dicho 1X básicamente porque por la nacionalidad. Os voy a ser completamente sincero, se ha quedado ahí bugueado lo de Noruega, que bueno, ya se ha quitado. Cuando empecemos el descenso vamos a poner, es que vamos a ir a saco, al 85% ahí, bueno, he puesto 89% en esta última parte. Vamos a ver si pica un pelín para, esto pica para arriba, vamos a dar otro ataque, vamos a ver si abrimos diferencias, ojalá, sería espectacular. A ver si picara un pelín más para arriba puede ser. Bueno, ahí estamos abriendo huecos realmente porque estamos pillando a gente despistada. Y bueno, mientras vamos a decirle a Moscon, vamos a ver si le da para coger el agua y no se tiene que ir al final del pelotón, que vaya por el agua. Ya veis que este último ataque de Aleotti está haciendo que nos vayamos mucha gente. Vale, mucha gente, un grupo de 24, bueno, de 50 ahora. Vamos a poner un poquito menos de cursor de esfuerzo para recuperar un poco de fuerzas, por lo menos con Aleotti, para que me aguante un poco más. Necesitamos ese agua de Gianni Moscon, pero ya veis que por detrás va Romain Bardet, Godou, Simon Yates. Cuidado que hemos cortado a gente importante por ese último ataque antes de empezar el descenso más puro, Cuidado que se ha liado. Vale, ya venimos con... Bueno, ahora nos hemos vuelto a juntar, pero 100% cuando lleguemos abajo o según vaya siendo la bajada, como la estáis viendo, se va a abrir diferencias. Van a haber látigos, disculpar por la trabada y por eso va a pasar. No sé qué ha pasado, pero Daniel Felipe Martínez y Primo Roglic se han quedado un poquito atrás. Eso no me gusta nada, pero bueno, como ahora Giovanni Aleotti no está tirando muy fuerte, está al 65%, no me importa mucho. Pero claro, cuando empiece ya el tramo llano, sí que quiero que estén bastante pegados. Por cierto, esto reparte bonificaciones de 3, 2 y 1 segundo. A lo mejor, bueno, sería interesante pelearlo, pero de momento no podríamos porque al estar los 3 escapados, pues cosa importante, porque se ha caído Richard Carapaz, Moschetti y Igor Arrieta, que bueno, sobre todo lo de Richard Carapaz, que es un hombre de la clasificación general. Cuidado para el corredor ecuatoriano, que esto es un desastre y ya hay una diferencia de 1 minuto 20, así que cuidado. Supongo que Cepeda, Show y esta gente se quedarán para traer. También se ha quedado base. Cuidado que aquí no esté Giulio Ciccone. Mira, por ejemplo, veo a Max Pedersen, pero ¿dónde está Giulio Ciccone? Pues Giulio Ciccone también va cortado. Cuidado que hemos hecho un movimiento bastante valiente y cuidado que nos puede salir bien. Ya veis que estoy dando a todos un mayor ritmo porque quiero que vayan fuerte. Ya Gianni Moscon ha hecho su trabajo. Definitivamente el corredor italiano por cada repartidor, los habituallamientos. Ahí vamos a poner a Daniel Felipe Martínez un 86, a Primo Roglic también. Vale, perfecto. Bueno, a Aleotti no le ha dado el agua porque creo que no ha llegado. Bueno, pero a Aleotti no me importa mucho porque cuando empecemos el puerto de... Bueno, la colina más bien de tercera, vamos a parar de tirar. Bueno, se han quedado ahí otros 50 corredores. Aunque yo creo que, por ejemplo, mira, es que se ha quedado Isaac del Toro, Magnunti, Rafael Maica. Cuidado que está habiendo bastante pelea, aunque yo creo que Giulio Ciccone y Max Pedersen han podido llegar, sí, de hecho ya veis que están en unas posiciones bastante adelantadas, también Giulio Ciccone. Bueno, Ciccone está un pelín más atrás y cuidado que les pueden pillar algún renuncio. Ahora pica un pelín para arriba el sprint, pero muy poco. Evidentemente no va a hacer las diferencias y yo no lo voy a disputar, pues porque no hay bonificación y evidentemente el objetivo de Primo Roglic con él no es ganar la Maglia Ciclamino, es ganar la Maglia Rosa, aunque a lo mejor la Maglia Churra de la montaña sí que esa sí que la luchamos. Ya veis que vienen aquí lanzados Howl y esta gente, pero no van a llegar. Yo ni lo he disputado. Si he cogido puntos con Aleotti, pues se celebra, pero vamos, que no lo voy a celebrar, ¿sabéis? Y cuidado, es que de hecho vamos a poner ya Jan Tratnik,
Y a Moscon, bueno, les voy a seguir manteniendo en el treno por si en algún punto me pueden ayudar. Pero vamos a poner ya a Jan Trágnik con 77 en colina, 75 en media montaña. Ya veis que Howl, a ver, el Israel tiene corredores importantes con Derek G y esta gente que lo pueden hacer bastante bien. Sobre todo Derek G si viene en forma, cuidado aquí, vale, Aleoti que vaya por el agua, no vaya a llegar. Y bueno, para él sí, pero a lo mejor para dárnosla a nosotros no, porque yo os digo que quiero atacarlo. También esta subida tiene pin, bueno, parece que es una carretera larga. Este primer repecho es lo que yo veía en el sobreimpresionado, que era 1 kilómetro al 8%, que es la parte más dura. Vamos a atacar de hecho con Jan Trágnik porque quiero jugar bastante valiente y ya jugar desde el primer minuto de la carrera a ganarla, básicamente también porque el Red Bull Bora, hay que ser sinceros, es un equipo que se puede hacer eso. Y yo os diría que voy a quitar a o sea, Jan Trágnik, y voy a poner a Nico Denz. Y con Nico Denz, en esta parte que vuelve a ser dura, voy a lanzar otro ataque. Ya veis que vamos ataque tras ataque. A Moscon le vamos a quitar un poco del treno porque ya va un poco sufriendo. Jan Trágnik se ha quedado porque estaba siguiendo a Moscon. Se llenó seguramente que hubiera podido seguir. Y ya sacamos como 1 minuto, Moscon sigue tirando. Realmente te deberías quedar ahí. Está tirando Simon Yates a favor seguramente de Wout van Aert, pero hemos abierto una diferencia de 1 minuto. Nico Denz que siga tirando porque evidentemente ya en Hill y Pellizzari me pueden hacer todo el descenso. Con nosotros pues está Dion Smith, también está bueno, vamos, los fugados, aunque ya por ejemplo Dion Smith, el neozelandés, se empieza a quedar y solo queda el corredor noruego del Arkea, que es Jota. No sé si digo correctamente su nombre. Bueno, aquí esta gente que haga lo que quiera. Bueno, realmente los quiero poner al 69 para que recuperen fuerzas, ya que hoy no les voy a usar. Y bueno, Nico Denz en esta parte me va a venir muy bien porque tiene un gran llano, así que perfecto, bueno, ya veis que ni estoy recuperando en la bajada, pero es que me importa bastante poco porque yo quiero ganar esta primera etapa. Y yo creo que podría pasar en la vida real que ganara Primo Roglic. Evidentemente no creo que pase como está pasando en el videojuego, que lo planteen como lo estoy haciendo yo, de básicamente desde 100 kilómetros, desde el puerto de segunda, ir a ataques. Ojalá, pero no es realista eso, evidentemente. Pero ya veis que el movimiento pues es súper valiente. Vamos a ver qué equipos están tirando por detrás. Pues el Israel, el Bahrein, también está tirando aquí el Ineos, el UAE, el Soudal Quick Step, bueno, que este es Mikel Landa directamente, así que no creo que tire mucho. Y ya veis que pues está tensando bastante Nico Denz. Espero que no me robe la victoria el noruego, porque si no me puedo enfadar bastante y puede ser un ridículo impresionante. Ya veis que aquí pasamos por la pancarta del último kilómetro, así que es bueno, tienen 30 segundos, ya veis que de hecho el Bahrein, UAE se están desviviendo. Disculpad que ahí me traba un pelín. Y bueno, vamos a ver lo que queda ya para empezar la subida al puerto de tercera. Cuando empiecen las primeras rampas imponentes, voy a poner a tirar a Giant Hill. Evidentemente al corredor de Arkea lleva escapado desde el principio de la etapa y le llevo sufriendo bastante. Ya veis que Nico Denz pues está tirando a un gran nivel. Quedan 3 kilómetros para llegar a la subida de Surrell, no sé si lo estoy diciendo correctamente. Zukowski, que va a llegar el corredor del Q36. Evidentemente Thomas Pidcock pues tiene bastantes opciones de hacerlo bien en esta carrera, que era 1,5 kilómetros. Bueno, en esta carrera y en particular en esta primera etapa del Giro de Italia 2025, vemos ahí al fondo la primera rampa importante del puerto de tercera que ya hemos pasado. Vamos a dar el avituallamiento a Nico Denz y vamos a poner a Jan Hindley, porque le vamos a poner que meta un acelerón el corredor australiano que hace unos años ganó el Giro de Italia. Vamos ahí a tirar, vamos a ver si podemos abrir huecos. Vamos a quitar de hecho a Nico Denz para que vaya al 60 y ya veis que estamos abriendo huecos. Vamos a ponerlo ahí al 86. Muy bien ahí con Jay Hindley. Evidentemente en esta segunda parte que vuelve a subir bastante el porcentaje, quiero probarlo con Pellizzari y ahí poner más ritmo incluso. Ahí está con el italiano, muy bueno. Madre mía lo que está haciendo Giulio Pellizzari. Se queda ya en Hindley, de hecho, más que nada porque se queda sin barras. Vamos a ver que llevamos una diferencia de 30 segundos. Vamos a probarlo también con Daniel Felipe Martínez, más que nada por si nos podemos ir del todo, porque evidentemente el objetivo es ganarlo con Primo Roglic o Daniel Felipe Martínez, sobre todo con el esloveno, porque de cara al final yo creo que es bastante mejor. Vale, ya Hindley se está quedando para detrás, no va a llegar a... Bueno, le voy a dejar por si acaso llega, pero ya veis que se están desviviendo aquí. Y yo creo que esta primera etapa, salvo que nos caigamos, la tenemos bastante asegurada. Mi opinión es esa.
Vamos a ver, Daniel Felipe Martínez gestionando bastante bien la bajada. Lo malo que Daniel Felipe Martínez tiene, lo estoy haciendo mal porque me acabo de dar cuenta que tiene 68 de descenso, y eso que lo he repasado al principio de la etapa, cuando hemos comenzado la etapa 3D, así que eso está gestionado de aquella manera. Debería haber puesto, pues aquí el que mejor baja, bueno, realmente el que mejor baja aquí claramente es Primo Roglic, pero bueno, ya me vale. Cuando queden 3,5 km realmente lo podría dar ya, porque como es con terreno descendente, 30 segundos, viene Pisco, Landa, cuidado que se están desenvolviendo las hostilidades. Vamos a dar ya el avituallamiento, tal vez lo he dado pronto. Vamos a ver si Daniel Felipe Martínez puede seguir tirando, vamos a ver si podemos ganar con algún tipo de diferencia. Se caen Tiberi y Simon Yates, cuidado que esa caída es muy importante. Vamos a ver si no llega el grupo de Pello Bilbao, Thomas Pidcock y compañía. Voy a ir acelerando con Daniel Felipe Martínez, también lo voy a hacer con Primo Roglic, Jan Tratnik, que ya veis que los líderes de la carrera pues están llegando. Vamos a ver que lo podemos hacer con Daniel Felipe Martínez, pues vamos a ganar con Daniel Felipe Martínez, segundo Primo Roglic, tercero Jan Tratnik, cuarto Pelissari, disculpar, quinto Mikel Landa, sexto Jaden Healy, Moscon que se cae, séptimo Godú, octavo Carapaz, también se cae Aleotti, vaya tela, noveno Pello Bilbao, undécimo Derek G, luego Adam J, luego Filippo Baroncini, Wout van Aert, Romain Bardet, Arensman, Caruso, Tiberi y Simon Yates, que habrían sufrido una caída en la parte final del descenso del puerto de tercera, el último, y luego Heyduk 20, pero ya hemos abierto las primeras diferencias y el primer maillot rosa va a ser don Daniel Felipe Martínez, segundo Primo Roglic. En verdad me hubiera gustado que hubiera ganado Primo Roglic para tener una pequeña ventaja, pero bueno, ya veis que en el sprint al final los hombres importantes de la clasificación general nos han llegado, pero no han podido hacer nada porque hemos hecho un triplete, no, más que eso, hemos quedado los 4 primeros y luego ya veis que todos veníamos un poquito en trompa, así que lo hemos gestionado bastante bien. Y el único que ha llegado más o menos a nuestro nivel pues son Landa, Godú, Richard Carapaz y Tom Pidcock, y luego ya Pello Bilbao ha venido un poquito más tocado, o sea, un poquito más cortado. Ya veis que la general por los hombres de Red Bull Bora, primero con la maglia rosa, disculpar que me ha fallado la voz, Daniel Felipe Martínez, segundo Primo Roglic, tercero Tratnik, cuarto Pelissari y quinto a 10 segundos Mikel Landa. Luego la montaña, pues primero el noruego del Arkea, Jota, Nico Den segundo, tercero Daniel Felipe Martínez, aquí también muy bien los Red Bull Bora, por puntos evidentemente va ganando Daniel Felipe Martínez, también la maglia Chiclamino, aunque en este caso al llevar la maglia rosa al colombiano, la maglia Chiclamino la llevará el neozelandés del Intermarché Wonti. Luego por jóvenes la maglia Bianca la lleva Pelissari, segundo Baroncini, tercero Tiberi. Aquí va a estar complicado lucharlo con Pelissari, sobre todo porque está Tiberi. Luego por equipos la lideramos evidentemente, segundo Bahrein, tercero el Bismarck Lisa Bike. Vamos a ver cómo es la etapa de mañana, que también es un perfil, bueno, es una etapa plana, bueno, realmente es una crono, así que vamos a ver cómo lo hacemos, sobre todo con Tratnik, Daniel Felipe Martínez y Primo Roglic. Así que bueno, espero que os haya gustado este primer vídeo, si es así darle un like, si no pues un dislike, y espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.